y de paso vamos a grabar. Siempre es importante trabajar con estas tablas, siempre tener a mano estas tablas, porque por un lado me dicen la apertura de la malla, a qué tipo de clase granulométrica pertenece, ¿sí? Y fíjense en que nosotros estábamos recién hablando de esta, del diámetro phi, que era el más representado en la frecuencia del ejemplo que vimos, el diámetro phi 0, el diámetro en milímetro es 1, y corresponde a las arenas muy gruesas, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá, y volvemos al Excel de la Nagra, ¿sí? Entonces, fíjense en que siempre tengo que tener a mano las tablas para poder no solamente decir que el diámetro más representado es el diámetro en phi 0, sino que con las tablas puedo decir a qué clase granulométrica pertenece, ¿sí? Entonces, por un lado me armó este gráfico, este histograma de distribución, y por otro lado me armó la curva granulométrica, ¿sí? Que ya está esta en logarítmico y me permite graficar los diámetros phi en función del peso acumulado. Eso acuérdense siempre que esto es peso acumulado y esto es el diámetro phi, ¿sí? Acá me hace esto y corta acá la curva porque esto es del peso retenido, ¿sí? De lo que es limo y arcilla y que no estoy analizando en esta parte de la curva. A mí me interesa conocer esta parte, ¿sí? Que nuevamente, sí, acá tengo los valores, me dice que tengo, sí, acá los pesos, sí, y tengo los diámetros. Entonces, nuevamente, ¿qué puedo acá, digamos, podemos trabajar con la mediana del peso, ¿sí? O sea, acá yo le había hablado del diámetro del D50, ¿sí? Que el D50 es donde, ¿sí? Al 50% del peso, acuérdense que como esto es peso acumulado en porcentaje, del 50%, ¿sí? Donde corta, ¿sí? Esta curva, ya vamos a ver por qué no es curva, es donde tengo representado el de 50. Decimos que el de 50 yo tengo que entrar al 50% del peso acumulado en el punto que corta, ¿sí? La curva, bajo, y voy a ver que acá sería como más o menos el 0,5, que este diámetro 0,5 en phi es, digamos, como el diámetro de la mediana, el que la mediana, digamos, interpretado como en estadística, ¿sí? Como que es el que más se repite, ¿sí? No, perdón, no es el que más se repite, sino que el 50% de los datos se encuentra de un lado y el otro 50% de este otro lado, ¿sí? Esa es la mediana. Entonces, ¿por qué no es una curva? Porque ustedes van a ir a ver a la teoría y arma una curva, ¿sí? Una curva re linda en la teoría, en la curva granulométrica. ¿Por qué acá no arma una curva? A ver, no sé si alguno que quiera contestar, porque esto no pareciera una curva, pero no es. No. ¿Por qué no? ¿Qué está faltando acá, en este gráfico, para que sea una curva? ¿No se imaginan? Un poquito. Porque acá nosotros estamos representando todo lo que yo traje de la matriz. ¿Será que falta el análisis de los Sí, está faltando un análisis. ¿Qué análisis está faltando? ¿O qué datos faltan incorporar a esta el curva? de la parte más fina, Claro, el de la los que parte más estaban en el fina, fondo R? exactamente, toda la parte fina y también toda la otra parte más gruesa, todo lo que nosotros hicimos con el Anatex, que hicimos frecuencias,
todo eso, todo lo mayor a 4 milímetros, tampoco está incorporada en esta curva. Entonces nosotros tendríamos que tener los pesos acumulados, los porcentajes de peso acumulado, tanto de lo fino, de limos y arcillas, como también todo lo que ha sido mayor a 4 milímetros que medí en la parcela, y esos bloques gigantes también para poder yo tener una curva representativa de todo el material de un sector. A los fines prácticos nosotros vemos esto de la curva granulométrica con el kilo de matriz, pero hace poco tiempo con la profe Silvia lo que empezamos a hacer es traernos los 250 clastos de cada parcela y pesarlos y hacer todo este proceso. Si bien ya no van a ir a un tamiz, pero sí yo los puedo ir separando por el peso de cada uno de esos clastos. Eso es a modo de que ustedes sepan de que la curva granulométrica yo puedo incorporar todos los otros datos y ahí ya tendría yo una curva, ¿sí? Pero en esta parte del práctico solo vamos a ver por la metodología del tamizado cómo se analizan estos datos, ¿sí? Pero sepan de que puedo incorporar los materiales más gruesos y más finos a esta curva. En el caso de los bloques, yo no puedo tener el peso, ¿sí? O sea, siempre para trabajar en la curva granulométrica, acuérdense que necesitan el porcentaje del peso acumulado y los diámetros. Los diámetros los puedo sacar con las medidas, ¿sí? De los bloques, en los bloques grandes, puedo sacar los diámetros y el peso lo puedo estimar a partir de las densidades, ¿sí? Entonces, es todo otro proceso que lo que puedo hacer es subirles algunos papers que estuve leyendo y viendo de cómo se van integrando las curvas. En la curva, digamos, las otras granulometrías, tanto más gruesas como más finas. Pero a los fines del práctico y de que ustedes, digamos, como lo venimos viendo el práctico, es solamente lo que hemos tamizado, ¿sí? Vamos a hacer esta curva, ¿sí? Granulométrica, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Con el valor, ¿qué más tiene el ANAGRA? Con el valor phi, ¿sí? Incluido también lo del fondo, tengo que tomar, ¿sí? El peso, ¿sí? Este que tengo acá, ¿sí? El peso, ¿sí? No el porcentaje, sino el peso, ¿sí? Y automáticamente me hace estos cálculos, ¿sí? Yo, por ejemplo, borro, o sea, ustedes van a tener la planilla sin nada, ¿no? Entonces vengo, tomo los valores de acá, los reemplazo y me hace el análisis estadístico. Y me dice que la mediana aproximadamente está en 30,36, ¿sí? La media de los pesos es de 21 gramos, y acá estamos trabajando en gramos, tiene una desviación estándar de menos 0,8, una simetría y una curtosis, que ahora ya vemos cómo interpretar esta parte, y también te hace acá como un comentario. Fíjense en que si yo esto lo borro, quiero borrarlo, no dice nada, ¿sí? Cuando yo puse los valores, bueno, a ver, voy a tener que copiarlos de nuevo, me los copio, de los pesos, me dice que el sedimento estuvo muy bien seleccionado, ¿sí? Y la simetría de curvas es muy positiva a platicúrtica. O sea, en síntesis me dice que el sedimento está muy bien seleccionado. A veces pasa de que te da de que el sedimento no estuvo muy bien seleccionado, entonces quiere decir que no se ha tomado muy bien la muestra, ¿sí? Entonces, ese es el resultado y lo que uno puede hacer con el ANAGRA. Y acuérdense que es el ANAGRA, el ANATEX, hacíamos análisis textural a partir de los datos de las 3 dimensiones y del índice de redondez y la litología. En el caso del ANAGRA, trabajo es el análisis granulométrico con los valores o los resultados del tamizado. Para eso yo hago la tablita en donde tengo el número de tamiz, el diámetro phi, puedo agregar
a qué abertura de micrones corresponde, y acá tengo que tener el peso retenido, o sea, lo que cada tamiz retuvo, que lo pesé, lo paso a porcentaje y luego hago el peso acumulado. Con el porcentaje del peso acumulado, ¿sí? Y los diámetros de los tamices, armo, ¿sí? La curva granulométrica, ¿sí? Ya es instantáneo, y luego con los valores de phi y el valor del peso, ¿sí? Los pesos obtenidos para cada tamiz, me hace un análisis estadístico, ¿sí? Y me indica también, por otra parte, qué tan bueno fue el muestreo de sedimentos que hice, ¿sí? A ver, ¿quién pregunta? Tatiana pregunta, ¿el que sea muy bien seleccionado no significaba que no hay una gran variación en los materiales? No, a ver, no entiendo. Que sea muy bien seleccionado no significaba, ay, ya será la hora del día. Tatiana, si querés activa tu micrófono, así lo hacen las preguntas y me lo explicas bien, porque no sé si ya es la hora del día y yo ya no estaría entendiendo bien la pregunta. Sí, profe, en la charla que dio la vez pasada Patricia, ella decía que cuando teníamos un resultado de muy bien seleccionado, significaba que los materiales no eran muy variables. Sí, eso dijo la Pato. No En, sé, real- no entendí Patricia, eso. en realidad sí, en realidad está bien seleccionado, eh, o sea que claro, que hiciste una buena selección de los materiales. Tendría que ver cómo lo interpretó Patricia, ¿sí? Y ahí la profe Silvia dijo que el que seleccionaba era el río. Claro. Bueno, entonces tomemos el criterio de ella, ¿sí? Que para ellos el muy seleccionado, ¿sí? Quiere decir como que nosotros tuvimos, como que la muestra tiene un sesgo porque nosotros hicimos selección del material, ¿sí? Igual estos chicos los vemos, ¿sí? Porque yo entiendo de que está bien hecho el análisis, ¿sí? Por ahora, por eso es lo que le digo, en la clase de hoy vemos cómo ustedes colocan los datos, les sale la curva, y en la clase que viene vamos a hacer la interpretación de los resultados, ¿sí? Hagamos así para, de paso, yo tener una consulta con la profe Silvia en cuanto al criterio de muy bien seleccionado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir un ratito con la presentación. Ay. Bueno. Acá... Profe, la clase de hoy... ¿No se escuchó? Le quería preguntar si que la clase de hoy hasta qué hora está programada. La clase son hasta las 9 de la noche, pero la idea es que terminemos 8:30. En realidad ya me queda poco, la idea es darle la introducción y un poco cómo ustedes tienen que cargar los datos para hacer los ejercicios en su casa, y el lunes que viene revisamos los resultados o en consulta si alguno ya va avanzando en estos días con esto, ¿sí? ¿Tienen otra clase después? No, profe, hoy no. Bueno, entonces sigamos un ratito más. Bueno, con estos gráficos de los histogramas uno puede decir si el histograma es bimodal, si es unimodal, si es polimodal, ¿sí? En el caso que nosotros teníamos el ejercicio que recién vimos, tenemos este tipo, ¿sí? De histograma en donde teníamos como dos diámetros que, digamos, eran como los valores máximos en esa muestra. Entonces podríamos decir que el histograma es bimodal, ¿sí? En el ANAGRA también tienen el valor de la moda,
sí, que es el valor que más se repite, digamos, dentro de la muestra, entonces también pueden relacionarlo a la moda, ¿sí? Sí, acá también tenemos, bueno, ahí está, ¿ve? La curva granulométrica, cuando tenemos la representación, y aparte acuérdense que nosotros estábamos trabajando, el ejemplo que vimos es de un ejemplo de una muestra, entonces necesitamos tener más parcelas también para que se arme bien la curva, ¿sí? Acá está, ¿ve? La frecuencia acumulativa en peso, el peso acumulado, ¿sí? Y los tamaños o diámetros phi. Acuérdense en que cuando ustedes les pregunten el D50, o sea, el diámetro de la mediana, el diámetro, digamos, que representaría la mediana de esos datos, tengo que entrar al 50%, prolongar hasta donde toca mi curva, y este sería el diámetro medio, ¿sí? De la mediana. Entonces dicen el diámetro medio, pero es la mediana, ¿sí? Por ahí queda medio, que uno dice la mediana, la media, y es el diámetro del D50. Bueno, estas son otras formas de representar las curvas. Fíjense en que hay curvas en donde solamente vamos a tener representada algunos diámetros, ¿sí? Como esta, se elevan, son muy parecidas, esta es muy parecida a la que nos salió a nosotros, porque justamente no tenemos representada la parte más fina, ¿sí? En realidad estaríamos un poquito más por acá. Este también, ¿sí? O sea, solamente tienen como una parte de la fracción de los diámetros representados, mientras que esta curva representa casi a la mayoría, ¿sí? De los diámetros, ¿sí? Otra manera de interpretar la curva es cuando tienen estos quiebres, ¿sí? Para poder separar, no sé si ya vieron en teoría la parte de transporte en tracción, saltación y suspensión. También se puede trabajar con esta identificación asociándola a estos tipos de curva. Igual, esto está en la teoría. Otra cosa, esto es como una ayuda para poder, ¿cómo se llama? Explicar los resultados, ¿sí? Bueno, los parámetros estadísticos que se obtuvieron son los moda, mediana y media, la desviación estándar, ¿sí? Y acá hay como una tabla de comparación, ¿sí? Cuando el desvío estándar llega a 4, es extremadamente mal seleccionado. Y mientras el desvío estándar es menor, está muy bien seleccionado el material. Claro, con esto es lo que deberíamos nosotros voy a trabajar con la profe Silvia esta semana para explicar bien lo que Pato les dijo, que seguramente está bien, pero cuál era el criterio, ¿sí? Para decir si está bien seleccionado o mal seleccionado, ¿sí? Si vamos con este criterio y con lo que dijo Pato, nuestro material estaría mal seleccionado porque nos daba de desvío estándar, creo que 8, ¿sí? Así que vamos a ver eso, la identificación. Bueno, y lo último que vamos a ver hoy es cómo se analiza el análisis de sedimento en suspensión transportado por río. Nosotros lo que vimos, y esto vamos a dejar de compartir un ratito, lo que nosotros vimos hasta acá, entonces, cómo se toman los datos tanto de granulometrías mayores a 4 milímetros y menores a 4 milímetros con ese kilo de matriz que traemos del campo, pero también cuando hay crecidas, ¿sí? De los ríos, a ver qué les voy a compartir, estaba buscando, ayer descargué un video, no sé si lo tengo acá está. Esperen que le voy a dar compartir. Ahora sí. Esto es como es el transporte de materiales, ¿sí? Esto estamos dentro del cauce. Entonces, fíjense, bueno, acá
el caudal, digamos, dentro de todo esto es el movimiento en fondo, ¿sí? De los sedimentos. Pero cuando tenemos crecidas, también tenemos, esto es en fondo, ¿sí? Pero también cuando hay crecidas, ¿sí? Cuando el agua viene muy cargada de sedimentos, viene marrón, todo esto es marrón, entonces están en suspensión, no están en el fondo, sino que están más en el sector de superficie, están suspendidas en todo lo que es el caudal líquido. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, cuando el río trae bastantes sedimentos, ¿sí? En suspensión, yo puedo tomar muestras, como ven acá, ¿sí? Las muestras bueno, acá en botellas, ¿sí? De todo digamos, del caudal, ¿sí? Con sedimento en suspensión. Entonces, seguramente la profe ya le explicó esto y Patricia también, de cómo uno toma las muestras. ¿Vieron? Acá les puse estas fotitos representativas. Esto del río Vaquero, en enero del año pasado, cómo creció y todo el sedimento en suspensión que trae, ¿sí? El color chocolate, ¿sí? El río. Entonces, ¿qué hago? Tomo con la botella, lo ideal sería con alguna jarrita en botella, tomo la muestra, ¿sí? Y la llevo al laboratorio. Entonces, ¿qué hago? Filtrar, ¿sí? Filtro la muestra, utilizo un papel de filtro, ¿sí? ¿Sí? Y aparte tengo que conocer el volumen de muestra que traje, para eso utilizo las probetas, ¿sí? Entonces una vez que ya hice el filtrado, esto se seca, y entonces con un pincel y muy delicadamente y con mucha precaución, separo todo el material fino que quedó, digamos, en el papel de filtro, y también peso, ¿sí? Y los relaciono al litro, ¿sí? Los llevo a litro, relacionando con el volumen de la muestra que traje, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, para transformar, si acá tenemos el peso de la muestra por litro, gramos por litro. Por ejemplo, para el río Vaqueros, ¿sí? En estas crecidas que se ven acá, para la muestra que se obtuvo de sedimentos en suspensión, luego de hacer el filtrado, ¿sí? Se pesó la muestra que quedó en el papel de filtro, y el dato es que tengo 12,065 gramos por cada litro, ¿sí? De la muestra. Y para pasarlo, ¿sí? A toneladas, ¿sí? Acá lo habíamos dejado en miligramos, pero es gramos por litro, ¿sí? Acá, ya se los voy a corregir en el Power, pero tengo el peso de la muestra y la tengo que asociar al caudal líquido, al caudal que conocemos, digamos, el que sacamos con sección y con el molinete, ¿sí? Lo asocio a ese valor de caudal que medí, ¿sí? Entonces, para poder tener una aproximación de cuántas toneladas por, ¿sí? por metros cúbicos, ¿sí? Perdón, por segundos, ¿sí? Tengo en ese momento, y lleva ese río, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una relación, ¿sí? Por ejemplo, este caudal, fíjense en que acá es imposible medir este caudal, ¿sí? Con el molinete es imposible. Acuérdense en que unas clases atrás, cuando vimos caudal y vimos el método del video, bueno, todos estos datos son tomados, ¿sí? De la tesis de Mauro Frangi. Él nos explicó cómo calcular o estimar un caudal para
las crecidas a partir del método del video. Entonces, este caudal que tiene acá es el calculado a partir del método del video. Para el caso del ESER y castellano, también trabajó justo en estas crecidas, fue en este día, el 3 de enero, que llovió con todo, ¿sí? Él fue, midió el caudal, bueno, en ese caso, él tomó, digamos, el video, filmó el video, y por otro lado tomó la muestra. Y esas muestras las filtró, ¿sí? Y obtuvo el peso de la muestra en gramos por litro. Entonces, haciendo una relación entre el peso de la muestra y el caudal, ¿sí? Puedo tener cuántas, o estimar las toneladas por segundos que puede llevar ese cauce, o que llevaba en ese momento, ¿sí? Que le voy a dejar de compartir, y les voy a mostrar los ejercicios que hay que hacer. A ver, ¿en dónde está? Ya se va a acabar de nuevo el tiempo, chicos, se acaba cada rato. Acá está en el escritorio. Bueno, esto también está... Esto también está en la carpeta, ¿sí? Compartida. ¿Qué ejercicios tienen que hacer? De paso vamos repasando. Para la parte de Anagra, o sea, ustedes vieron, vimos con un ejemplo, ¿sí? Cómo cargar los datos en el Anagra. Entonces, de la misma manera, acá ya también tienen los pesos, los diámetros phi, los porcentajes acumulados, y hacer las curvas granulométricas y la parte estadística. Y de caudal sólido hay que calcular las toneladas por segundo de caudal sólido para los siguientes sitios. Entonces, por ejemplo, que ayer estaba haciendo el cálculo, a ver, hay que hacer una multiplicación, ¿sí? Hay que multiplicar, ¿sí? El peso de la muestra por el caudal, ¿sí? Fíjense en que el peso de la muestra está en gramos y nosotros lo queremos llevar a toneladas. Pero también tenemos una cuestión de que tenemos el caudal en metros cúbicos y esto está en litros. Lo ideal sería llevar este caudal que está en metros cúbicos por segundo a litro por segundo, para que después esto me quede, simplifico los litros y me va a quedar en gramos por segundo. Y esos gramos los transformo a toneladas, los paso a toneladas y voy a tener las toneladas por segundo. O sea, es una multiplicación, multiplicar caudal por el peso de la muestra. La cuestión es que ustedes tienen que trabajar con las unidades, ¿sí? Para poder obtener ese valor. Recordando ahí cuántos litros hay en un metro cúbico, cómo pasar gramos a toneladas, toneladas a gramos, ¿sí? Entonces, acuérdense, para sacar estas toneladas por segundo, para calcular esto, lo único que tengo que tener de dato es el caudal líquido medido y el peso de la muestra que obtengo del filtrado, ¿sí? Eso también pueden agregar una columnita. Acá, por ejemplo, a ver si me sale. No me deja, porque estoy compartiendo la pantalla, debe ser. Agregan acá una columna con a cuánto equivale las toneladas por segundo, ¿sí? Y eso, y bueno, y practicar con el Anatex, ¿sí? Ahora les comparto, sigo compartiendo. Si tenemos fechas por el parcial, todavía no, chicos, aparte, todavía no hemos terminado de corregir los coloquios. Aparentemente están buenos, eso era más como una autoevaluación también para ir viendo, ¿sí? Pero todavía no tenemos fecha de parcial. Bueno, hasta ahí llega el práctico. Bueno, ¿qué conclusiones podemos tener de este práctico? Que son importantes el estudio de las curvas y de las muestras granulométricas para conocer la dinámica fluvial de un río. Es importante saber seleccionar el lugar donde voy a hacer las parcelas y donde voy a tomar las muestras.
siempre hay que evitar en las áreas del lecho que presenten agrupación de partículas homogéneas o que puedan generar algún sesgo, como les decía, también tener en cuenta de no muestrear en lugares en donde hay algún indicio de actividad antrópica. Y finalmente, el estudio de estos sedimentos en distintos ambientes permiten obtener información relacionada con el origen. Acuérdense cuando veíamos en la parte de los clastos mayores a 4 milímetros que nos decían, bueno, los clastos mayores a 4 milímetros y también los menores, de dónde vienen, de cuántos han sido transportados, ¿sí? Y cómo son los ambientes de depositación. Entonces, de acá, lo que queda es que ustedes practiquen con los Excel que les pasé, con el Anagra, con el Anatex, y que hagan el cálculo del caudal sólido, ¿sí? Para que los podamos revisar, ¿sí? Yo ahora lo que les preparé es como un coloquio, ¿sí? Un coloquio de esta actividad, ¿sí? Yo le estoy mandando, ¿sí? Un link al chat. No es con, ¿sí? Entren a esta página, hay que les, para todos, a ver, entran a esta página que está ahí y ponen este código, es como una serie de preguntas y respuestas. Entonces, entran a este link. El link, cuando entren, le va a pedir este código, ingresan ese código y a ver si pueden entrar. Ahí se ingresó Gabriela. Es como para probar también otras maneras de evaluar, pero esta es divertida, chicos, no. Sí, si sos de la otra comisión, igual hacela, Tatiana. Hagan la actividad. Sí, ahí se ingresó Tamara. Bueno, este es como un coloquio online, con preguntas y respuestas, múltiples choice. Si se corta ya el Zoom, no importa, porque igual esto es online, estamos en otra plataforma. Ahí se agregaron Gastón, Camila, y yo le voy a ir dando iniciar al juego, y cada uno de ustedes, ahí está Giselle, entonces cada uno, por ahí se van agregando más, van a tener el cuestionario y tienen un tiempo para responder, y se va a ir enviando. Yo le doy iniciar, y cualquier cosa, si se corta ya del Zoom, acuérdense, chicos, de que tenemos consulta esta semana, ahora les voy a poner los horarios, hagan los ejercicios de sedimentología y cualquier duda que tengan en horario de consulta, igual la semana que viene, el lunes retomamos, de manera que veamos los resultados que obtuvieron e interpretemos esos resultados. Bueno, ahí le da el inicio, igual los que se puedan ir conectando, ¿sí? Los que se puedan ir conectando, se van conectando, igual el juego queda abierto, si hay 2, 4, 6, 8 conectados. Es solamente ingresar. Sí. Sí, disculpe, antes que se termine, yo quería hacerte una pregunta sobre la clase pasada, no sé si se grabó la clase. Sí, si pero se no puede hemos subir. subido todavía la clase, estamos debiendo una teoría de subir y las clases pasadas. Eso lo vamos a subir, ahora tengo que pasar los links a los chicos para que suban, así que sí, vamos a subir más. Ok, lo de la práctica es, ¿no? Sí, la parte práctica, todo lo que ha sido caudal máximo con las fórmulas de García Nájera, ¿sí? Ok. Y que estuvo la charla también del ingeniero Manjarres y toda esa.
Así que buenísimo. sí, estamos debiendo de subirle eso. Ok, gracias, profe. Bueno, se corta, el que quiera entrar a este link, acuérdense, con este numerito, igual lo voy a copiar y lo voy a poner en el Face para que el que quiera entrar después también. Finalmente no sé cuánto entraron. Así que bueno, con esto nos vamos despidiendo porque ya queda nada de la clase. Así que bueno, estamos en contacto, chicos. El coloquio igual, ya publico los resultados de este mini coloquio que hicimos. Y bueno, que tengan buen inicio de semana. Estamos en contacto.